En cuanto a su evaluación de la SRA, Clancy, incluyendo los registros, las entrevistas con terceros y sus entrevistas con ella, llegó a algunas conclusiones principales. Sí, así es. ¿Y podría decirnos cuáles fueron sus hallazgos principales respecto al historial de salud mental de la SRA, Clancy, antes de septiembre de 2022? Ella tenía un historial de salud mental bastante limitado antes de septiembre de 2022. Ella sí experimentó algo de ansiedad relacionada con el rendimiento. Él es una estudiante muy destacada en la escuela y básicamente sacaba puros dieces. Ella experimentó algo de ansiedad mientras estaba en la escuela de enfermería haciendo presentaciones de casos porque tienes que pararte frente a un grupo. Eso la puso algo ansiosa. Y luego tuvo algo de ansiedad relacionada con sus 3 embarazos, algo al principio sobre los ultrasonidos y todo eso, y algo más o menos cuando estaba regresando al trabajo. Así que después de cada hijo, ella tenía un tiempo libre con el niño y luego de varios meses regresaba al trabajo y en cada una de esas ocasiones Cora, los me calan. Ella tenía algo de ansiedad porque no le gustaba dejar a sus hijos. Eso era una consideración importante para ella, ya fuera dejarlos en la escuela, regresar al trabajo, dejarlos con una niñera o salir con amigos, salir en pareja. No, le gustaba dejarlos. Y esas eran algunas de las cosas que estaban relacionadas con su historial de salud mental antes de septiembre de 2022. Y esto fue en el contexto de que ella creció siendo una persona muy orientada al logro, obteniendo calificaciones muy altas, compitiendo en deportes y porrismo competitivo. Uh, estas son todas cosas que la ansiedad probablemente la impulsó un poco más a desempeñarse muy bien, porque era una persona muy trabajadora y con mucha autodisciplina. También creció en una familia unida y acomodada y tenía varios amigos con los que pasaba tiempo, tanto de niña como de adolescente, y así sucesivamente, pero ella era muy sobresaliente. Y creo que uno de los aspectos importantes de su historial de salud mental antes de septiembre de 2022 es que ella realmente no experimentaba ansiedad de una manera que interfiriera mucho con su funcionamiento. Ah, tuvo un poco de tratamiento, tuvo alrededor de 6 meses de tratamiento por la ansiedad relacionada con la escuela de enfermería. Pero no era algo que interfiriera mucho con su vida antes de septiembre de 2022. Y doctora, también supo que durante su niñez ella no experimentó ningún tipo de abuso ni presenció ningún tipo de violencia doméstica. ¿Tuvo algún tipo de trauma o algo así mientras crecía? Sí, una de las pruebas psicológicas de la que hablaré un poco más adelante se llama la escala de experiencias adversas en la infancia. Y eso es algo que le pregunta a una persona si pasó por lo que llamaríamos experiencias adversas o traumáticas en la infancia y en la adolescencia. Y son 10 en total. Si tienes 4 o más de ellos, eso te pone en mayor riesgo de diferentes tipos de consecuencias negativas como adulto. Ella no marcó ninguno de esos. Así que en el cuestionario de ACES, ella tuvo un 0, lo cual realmente se relaciona con la pregunta que haces sobre si ella tuvo experiencias adversas o traumáticas en la infancia. Y entonces ella no las tuvo, ¿correcto? Ella no reportó ninguna. Ella no reportó ninguna
y hubo varias personas a quienes se les hicieron preguntas similares sobre ella, su infancia y su adolescencia. Y todos dijeron básicamente que no, ella no lo hizo. Y entonces, si puede contarnos sobre sus hallazgos principales respecto al historial de salud mental comenzando en septiembre de 2022. Sí, puedo. Entonces, fue aproximadamente 12 semanas después de que nació su hijo Kayan, y ella se sentía muy ansiosa y a veces deprimida por tener que dejarlo cuando regresó al trabajo. Había dos razones para eso. Una es que ella se había sentido ansiosa por dejar a sus hijos en varias ocasiones y con sus hijos mayores. Pero la segunda razón era que ella estaba amamantando y Kaya no aceptaba el biberón. Y por eso le preocupaba si regresaba al trabajo. Ella trabajaba como enfermera de parto y alumbramiento en el turno nocturno. Y le preocupaba que si dejaba a Kayan en casa y él se despertaba en la noche y no aceptaba el biberón, habría un problema. Así que ah, eso fue lo que la puso particularmente ansiosa. Y lo que pasó fue que buscó un psiquiatra, encontró a uno, el doctor Jennifer Tufts, en septiembre, y fue con la doctora Tufts y obtuvo una receta de Zoloft para, ella quería reducir un poco su ansiedad. Y no empezó a tomarlo de inmediato. Estaba un poco preocupada por el impacto que podría tener en la leche materna. Pero en algún momento de octubre empezó a tomar el Zoloft. Y las cosas empezaron a ponerse muy difíciles en ese momento. Y doctora, ¿supo cómo se volvieron difíciles las cosas por los registros y por su entrevista con ella? Sí, ambas cosas. Y también por, supongo que podría decirse que por los registros, porque varias personas hablaron de eso, incluido su esposo, Patrick. Y también obtuve parte de esa información de él durante la entrevista colateral. ¿Y qué aprendiste? Lo que estaba pasando hacia el final de sus 12 semanas de licencia de paternidad es que ella se estaba poniendo más ansiosa cuando empezó a tomar el Zoloft a mediados de octubre. Inmediatamente empezó a tener algunas dificultades. La ansiedad no mejoró. De hecho, empeoró. Había algunos síntomas de depresión. Inmediatamente empezó a tener un insomnio muy severo y sentía mucho estrés y así sucesivamente. Y entonces, en octubre y entrando a noviembre, ella esperaba o regresar al trabajo y planeaba regresar al trabajo, pero no iba a funcionar para ella porque sus síntomas eran realmente difíciles. Así que a mediados de noviembre le mandó un mensaje de texto a su suegra, Sue Clancy, quien estaba en el trabajo, también era enfermera. Y ella estaba en la sala de emergencias del hospital South Shore. Se sentía mal, tenía problemas para dormir, tenía el corazón acelerado, había perdido algo de apetito. Ah, ya entrado en noviembre, seguía lidiando con ansiedad, insomnio severo y palpitaciones. Simplemente le costaba mucho la idea de dejar al bebé, pensamientos acelerados, sentirse abrumada y cosas así. Ya hacia finales de noviembre tenía serias alteraciones del sueño y ella tuvo preocupaciones todo el tiempo, comenzando a mediados de octubre, sobre el impacto de los medicamentos. Ella pensaba que los medicamentos le estaban causando algunos de estos efectos adversos, reacciones, porque realmente le resultaba difícil ver esto y decir, yo quería lograr cierta mejoría en la ansiedad y no lo logré. En cambio, empeoró y así
A finales de noviembre todavía tenía muchos problemas para dormir. Ella pensaba que estaba cerca de lo que llamaba su límite. Se sentía rara, desconectada y como un zombie. Y empezó a referir síntomas de pánico, preocupaciones sobre volverse adicta o dependiente de las benzodiazepinas, algo desorientada, olvidadiza y desconectada de su cuerpo. Así que tenía muchas dificultades por lo que ella pensaba que era la medicación que le estaba causando este tipo de efectos. Y luego, en diciembre, no mejoraba. Am, Y señor, si pudiera interrumpir un momento. Sí. sí, En el PowerPoint. ¿Te seguimos en el número 3 o ya avanzamos? No sé si él terminó sus conclusiones. Cuando ella entra en foco, ¿Seguimos en el número 3 o ya avanzamos? todavía estamos en el número, 2, está bien. pero también estoy metiendo un poco del número 3 mientras respondo al número 2. Y si pudiera, por favor, continúe describiendo lo que estaba sucediendo en diciembre de 2022. Sí, por esa época, a finales de noviembre y principios de diciembre, ella empezó a experimentar lo que llamaba pensamientos intrusivos horribles. Y esos pensamientos tenían que ver posiblemente con hacerse daño a sí misma. Y a medida que siguió experimentando este tipo de pensamientos a finales de diciembre y enero, a veces tenían que ver con hacerles daño a los niños, pero en su mayoría, especialmente al principio, estos eran pensamientos sobre un posible suicidio y hacerse daño a sí misma. Y la manera en que ella lo describió es que estos pensamientos simplemente aparecían en su cabeza e incluían cosas como tu cerebro está dañado, necesitas matarte ahora. La manera en que ella los describió es que no eran alucinaciones auditivas. En cambio, eran sus propios pensamientos, eran intrusivos y no deseados, pero no eran alucinaciones auditivas. Y eso es importante porque si ella hubiera estado escuchando una voz como tú estás escuchando mi voz ahora, vendría de fuera de su cabeza. Y eso es un tipo diferente de síntoma que tener pensamientos, incluso pensamientos no deseados e intrusivos que están en tu cabeza. Si viene de fuera, eso muy probablemente es un síntoma psicótico. Y sí, es un síntoma psicótico. Entonces, eso tiene diferentes implicaciones sobre lo que te pasa en comparación con algo que es no deseado e intrusivo, pero que está dentro de tu propia cabeza. Y doctora, la manera en que ella describió estos pensamientos que tenía en diciembre sobre hacerse daño a sí misma en los registros médicos y en sus conversaciones con usted, los describió como pensamientos no deseados pero internos, ¿correcto? Sí, así es. Era importante por lo que acabo de decir que le hice la pregunta cuando estabas experimentando estos pensamientos. ¿Eran como tus propios pensamientos o eran como alucinaciones auditivas? Y ella dijo que eran como sus propios pensamientos. Y dejó en claro que eran pensamientos no deseados e intrusivos, pero que eran como sus propios pensamientos. Y ella no llegó a hablar sobre experimentar alucinaciones auditivas, como lo mencionaré un poco más adelante, hasta el 24 de enero. Am, y así, ella continuó teniendo muchas dificultades con varios tipos de problemas. Había perdido alrededor de 15 libras sin intención de hacerlo. Tenía temblores, sudoración, síntomas gastrointestinales y tristeza, depresión severa, ese tipo de cosas. Como ella lo describió, sentirse entumecida y como un zombi fueron sus palabras. De nuevo, en diciembre. Y luego, para mediados de diciembre, se le estaba haciendo muy difícil, según lo contaba. Su sueño estaba mejorando un poco, pero seguía teniendo síntomas significativos de depresión, cosas como la desesperanza y la pérdida de la capacidad de sentir placer y cosas así. Él escribió su experiencia el 13 y el 15 de diciembre de 2022 como uno de sus peores días. Ese día, su esposo la llevó al Mass General y ella
no se quedó mucho tiempo, pero fue una de esas cosas que realmente fue muy difícil. Los síntomas, según ella, eran bastante graves. Y luego, el 20 de diciembre, fue a un hospital llamado Women and Infants en Rhode Island. Y tenían un programa diurno para personas con dificultades posparto. Y dijeron que no la iban a aceptar, que no cumplía con sus criterios para el programa posparto. Generalmente eso era porque dijeron que ella parecía que tenía síntomas generales de ansiedad y trastornos depresivos, pero no necesariamente posparto. Y doctor, ¿Puedo detenerlo un momento? ¿Ya terminó con esa descripción de la información que obtuvo de ese proveedor? no exactamente juez, pero casi. Está bien, de Y acuerdo. ¿Qué? disculpo, Sí. ¿puedes terminar? Así que ella no iba a quedarse en Women and Infants. Y el siguiente paso que tomó fue hospitalización en McLean. Y entonces, si pudiera hacerte una pregunta de seguimiento, ahora, antes de pasar a McLean sobre Women and Infants, ¿pudiste revisar los registros de Women and Infants? Sí, pude revisarlos. Y al revisar los registros de Women and Infants en la página 9 que tengo aquí, dice lo siguiente, que a la paciente se le ofrecieron varias opciones para incluyendo tratamiento hospitalario para el manejo de medicamentos, un programa de hospitalización parcial enfocado en la salud mental general o manejo ambulatorio continuo. La paciente planea continuar el seguimiento con su profesional de atención ambulatoria para recibir orientación. Entonces, aunque dijeron que no necesariamente encajaba en su programa posparto, sí le ofrecieron otros 3 programas, ¿correcto? Sí, así es. Y su respuesta, la respuesta de la SRA, Clancy fue que iba a hablar de eso con su profesional tratante para recibir orientación, ¿correcto? Sí. Y al revisar los registros de la doctora. Al revisar los registros de la doctora Tufts y Rebeca Gilada, ¿alguna vez vio alguna mención de que la acusada realmente haya seguido con eso y haya discutido con ellas esas 3 opciones que ofrecieron Women and Infants? No, lo que vi es que volvió a recibir tratamiento. De acuerdo con su plan, la medicación y todo eso, pero ella volvió a ser tratada discutiendo con la doctora Tufts sobre cuáles eran las mejores implicaciones para el tratamiento. Está bien. Y luego ibas a hablar sobre lo que pasó en McLean. Así que, por favor, cuéntanos lo que aprendiste sobre McLean y cómo eso impactó tu análisis o tu evaluación. Sí, ella fue ingresada en McLean el 1 de enero de 2023 y lo que la llevó ahí fueron pensamientos suicidas. Eso fue muy difícil para ella. Fue una época muy difícil para experimentar ese tipo de cosas. Así que ingresó a McLean el 1 de enero y su documentación de admisión indicaba depresión postparto y trastorno depresivo mayor, que describen como recurrente y leve. Mientras estuvo en McLean, lo que reportó como su principal preocupación fue el insomnio. Y dijo que mientras estuvo hospitalizada, en realidad eso la ponía más ansiosa que estar en casa. Y cuando le preguntaron sobre los impulsos y pensamientos suicidas, dijo que no se suicidaría por sus hijos y su madre. Así que le preguntaron sobre razones para vivir, entre otras cosas, y esas fueron algunas de las que mencionó. Doctora, ¿eso se llamaría un factor de protección? Sí, a veces se le llama un factor de protección. ¿Y eso es algo que te protege o te previene de cometer suicidio? Sí, te impediría hacer algo así. Y luego, ¿cuáles fueron sus hallazgos posteriores? Entonces, ella se quedó en McLean durante 5 días. Y se documentó que no tenía preocupaciones de seguridad y que tenía un riesgo mínimo para regresar a la comunidad para el 3 de enero. Él describió su estado de ánimo ahí como embotado.
Negó cosas como delirios o alucinaciones o pensamientos suicidas que continuaban o pensamientos homicidas. Y en ese momento fue dada de alta el 5 de enero. Se la describió como cooperativa y agradable, sin psicosis, sin pensamientos suicidas ni homicidas. Y ella dijo, cuando le estaba preguntando al respecto, que cuando salió de McLean tenía lo que ella describió como una pequeña pizca de esperanza, después del alta, porque ya no tomaba Seroquel, que ella pensaba que le estaba causando muchos problemas. Pero el pensamiento suicida intrusivo. Y ahora pasaríamos al número 3 en los Sí, síntomas posteriores al inicio de la medicación. ¿Cuáles fueron sus hallazgos principales en esa área? bueno, yo tengo, creo que he combinado el 2 y el 3 mientras hablaba de esto. Porque una de las cosas sobre esto es que después de que ella empezó a tomar el medicamento en octubre, el Zoloft y la tuvo. La ansiedad no mejoró. Ella tuvo mucha dificultad con el insomnio y ella dijo que estaba entumecida, se sentía como un zombie. No era algo que ella pudiera. Sí. Bueno, alguna mejoría. De hecho, pensaba que estaba empeorando mucho. Así que, básicamente lo que pensaba era que los síntomas que estaba experimentando después de tomar el medicamento que le recetaron a partir de octubre, decía que los síntomas estaban empeorando, especialmente un síntoma nuevo, que era el insomnio. Doctora, y eso nos lleva al punto número 4 de su presentación, la reacción adversa a los medicamentos, incluyendo el insomnio severo. Sí, y no me voy a tardar tanto en hablar de eso. Porque una de las cosas que ella pensó que estaba pasando cuando empezó a tomar ese medicamento en octubre es que el medicamento en sí, lejos de mejorar la ansiedad, la estaba empeorando y no la dejaba dormir. Y ella pensaba, haciendo que le fuera difícil. Ella pensaba que el medicamento en realidad le estaba causando un verdadero problema para poder dormir, sentía que estaba emocionalmente entumecida y ese tipo de cosas. Así que, acompañando el insomnio severo con las aparentes respuestas adversas que producían el insomnio y otras cosas, era un verdadero problema para ella, según lo veía. Y es una de las cosas que ella continuó enfatizando a los proveedores, ya fuera el Dr. Tufts o la SRA, Gelada, una enfermera especializada. Ella decía, básicamente, creo que estos medicamentos me están empeorando. Pero una de las cosas, pasando al punto número 5 ahí, una de las cosas que ella también dijo es que ella se estaba enfocando en mejorar la ansiedad, ayudar a que la ansiedad mejorara a través de la medicación. Había un poco de consejería con la SRA Gelada, pero una de las cosas que realmente no tenía era, por ejemplo, un terapeuta cognitivo, conductual o algo así, que la ayudara a trabajar en sus problemas. Ella pensó que ese medicamento iba a ayudarla y realmente lo hizo. Era algo en lo que ella se enfocaba bastante. Y cuando dice que ella estaba enfocada, la acusada estaba enfocada en que el medicamento resolviera sus problemas. Eso incluiría hablar con doctores sobre diferentes medicamentos para probar, investigar medicamentos por su cuenta, pedir consejos sobre medicamentos a amigos y familiares, cosas así. Sí, todas esas cosas. Está bien, y entonces deberíamos pasar al número 6, la evidencia mixta sobre el diagnóstico y la naturaleza de sus problemas. Sí. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos principales en esa área?
Durante el tiempo en que ella estuvo pasando por estas experiencias entre mediados de octubre y finales de enero, ella había recibido muchos diagnósticos de distintos profesionales de la salud y había muchos factores que complicaban la evaluación. Así que entre algunos de los diagnósticos que le habían dado estaban el trastorno de adaptación con ansiedad y depresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar tipo 2, depresión postparto, psicosis postparto, trastorno de estrés postraumático. Esa última no fue antes de enero de 2023, pero es algo que ella tiene en este momento. Y además de esos diagnósticos, lo cual implica que ella tiene un trastorno y tiene síntomas, hubo factores que complicaron la situación. Ella tomó medicamentos psicotrópicos con una aparente reacción adversa. Tuvo una privación grave del sueño durante un periodo de 3 meses. Habían pasado entre 5 y 8 meses después del nacimiento de su tercer hijo. Tenía ansiedad por regresar al trabajo en el otoño del 22. Ella estaba preocupada por dejar a su bebé para ir a trabajar y él no estaba tomando el biberón. Y la otra cosa que era importante para ella es que siempre fue alguien a quien le gustaba hacer ejercicio y dejó de hacer ejercicio en algún momento de octubre cuando empezó a tener estas reacciones adversas. Pero es una de esas cosas que para ella fue realmente difícil de manejar cuando no podía correr, hacer yoga, usar la bicicleta Peloton u otras cosas que solía hacer para controlar su ansiedad. ¿Estaba al tanto de que pudo volver a hacer ejercicio en varias fechas de diciembre y enero yendo al Kingsbury Club donde era miembro? Sí, ella estaba intentando eso, sí. Y eso es algo que, poniéndote por un momento en el papel de clínico, ¿es eso algo que recomendarías a una paciente en esta situación que intente hacer cosas como ejercicio para complementar la medicación y la terapia? Bueno, sí funciona, pues sí funciona para algunas personas y lo usan de manera efectiva a lo largo de sus vidas, especialmente si tienen algo de ansiedad que tal vez no requiera tratamiento, pero es algo que podría interferir un poco con su vida. ¿Y cuáles fueron sus siguientes observaciones? Bueno, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el número 7, su diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Ese fue su diagnóstico para la SRA. Glenn. Sí lo fue. Y fue difícil por todos los diagnósticos en los expedientes y todos los síntomas que ella experimentó, y así sucesivamente, para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno bipolar tipo 2, que es una forma un poco menos grave de experimentar el trastorno bipolar, deja ver cambios de ánimo identificables. Y uno es un periodo de depresión que ella ciertamente tuvo un periodo de depresión. Y eso fue algo que hizo una gran diferencia durante cierto periodo de tiempo y síntomas depresivos y tristeza y uh, and, and no tener mucho o no tener mucha motivación y cosas así. Pero también para un diagnóstico de trastorno bipolar debe haber un periodo identificable en el que el estado de ánimo esté mucho más elevado. Ese es mucho. Una de las cosas que podría decir es que uno se siente durante un periodo maníaco, como eufórico, inquieto, con menos necesidad de dormir, pensamientos acelerados, como una fuga de ideas, pensando muy rápido, apetitos excesivos por diferentes cosas, sin cansarse, sintiéndose importante y poderoso y cosas así. Y me costaba trabajo encontrar algo que pareciera un episodio maníaco. Hubo momentos en que ella sentía, como ella lo describió después del nacimiento de diferentes hijos, se sentía bien, se sentía en la cima del mundo, se sentía muy cercana a ellos.
su esposo y sus hijos. y así sucesivamente. Pero también es algo que no parecía tanto un episodio maníaco, sino que parecía que realmente se sentía bien y estaba volviendo a hacer ejercicio y cosas así. Así que es una de esas consideraciones donde lo que me hizo dudar un poco al diagnosticar un trastorno bipolar fue que no vi ese episodio maníaco. Pero lo que realmente me convenció es que ella ha estado en Tewksbury por más de 3 años y medio y el diagnóstico registrado en Tewksbury es trastorno bipolar. Y ellos, según leo los registros, son muy cuidadosos con lo que recetan y con la cantidad y otra serie de consideraciones. Y una de las cosas que reflejan los registros es que cuando ella estaba tomando un medicamento que se le recetó para ayudar a estabilizar su estado de ánimo y fue suspendido por razones médicas, ella tuvo una especie de respuesta inmediata a eso, es decir, ella lo notó. Y eso también es algo a considerar. Así que terminé haciendo un diagnóstico, diagnosticando trastorno bipolar tipo 2. Que es un poco menos. Mejor dicho, es una forma menos grave de trastorno bipolar. Doctora, por qué diagnosticó con bipolar tipo 2 y no bipolar? Porque el trastorno bipolar, como dije, es un diagnóstico más severo, es más notorio, y si hubiera un diagnóstico de bipolaridad, entonces querría ver algo que claramente y definitivamente parezca un episodio maníaco. Y no vi ninguna evidencia de eso antes del 24 de enero de 2023. Y hubo algunos incidentes que han sido descritos por testigos que han testificado y en los registros médicos, cosas como que la acusada vaciaba el garaje con su esposo en un momento dado. ¿Consideró que eso era manía o no? ¿Y por qué? Bueno, había alguna indicación en los registros de que algunas personas pensaban que era maníaco. Yo no lo vi de esa manera. Ella no lo describió como un episodio maníaco cuando le pregunté si lo describía de esa manera. Ella no pensaba que lo fuera. Y cuando hablé con Patrick Clancy, él dijo que tampoco pensaba que lo fuera. Y básicamente era vaciar el garaje y meter muchas cosas en 20 bolsas de basura y así sucesivamente. Pero una de las cosas que dijo es que, ya sabes, ambos estaban trabajando duro, pero no era que solo ella estuviera allá afuera metiendo cosas en 20 bolsas de basura mientras él no participaba. Él dijo que definitivamente fue parte de eso. ¿Y sería correcto decir que el trastorno bipolar requiere ese periodo de manía por, creo que son 7 días? Y mientras que el bipolar tipo 2 requiere hipomanía durante 4 días. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿vio signos de hipomanía? Bueno, eso es algo donde no está tan claro que sea manía. Y esa es una de las cosas que me inclinó hacia el trastorno bipolar tipo 2. Simplemente no vi señales que fueran claramente episodios maníacos. Pero parecía algo que posiblemente podría haber sido un episodio maníaco menos serio o menos severo. Y en cuanto a este diagnóstico, este trastorno bipolar tipo 2, ¿hay alguna manera de determinar si ella siempre tuvo este trastorno? ¿O si es algo nuevo? Y si es algo nuevo, ¿cuándo apareció? Es un trastorno que normalmente aparece en la edad adulta. No es algo que tengas de niño ni, en la mayoría de los casos, siquiera en la adolescencia. Es algo cuyos signos empiezan a aparecer cuando estás en tus 20s o 30s. Entonces, en este punto, ¿sería momento de pasar al número 8 de tu presentación? Sí, Que sería la evaluación de responsabilidad penal. Así que el estado mental y el estándar legal son relevantes. Entonces, ¿cuáles fueron tus hallazgos en el número 8? bueno, una de las cosas que quería decir sobre el número 8 es que no me llamaron aquí solo para hacer un diagnóstico o hablar sobre los síntomas.
Esta es una evaluación de responsabilidad penal. Y una de las cosas que reviso muy cuidadosamente cuando hago algo como esto es cuál es el estándar de responsabilidad penal en la jurisdicción. Ahora, estoy consciente de que el tribunal le dará instrucciones al jurado sobre el estándar, cómo aplicarlo y todo eso. Pero, según tengo entendido, el estándar de responsabilidad penal en Massachusetts es que una persona no es penalmente responsable si, en el momento del delito, sufría de una enfermedad o defecto mental y como resultado carecía de capacidad sustancial, y así para apreciar la criminalidad o lo incorrecto de su conducta o para ajustar su conducta a los requisitos de la ley. Así que, en realidad, había tres partes. Realmente hay tres partes en ese estándar de responsabilidad penal. La primera es enfermedad o defecto mental, y esa es una de las razones por las que he prestado tanta atención a los síntomas y cuándo comenzaron y cosas así. Pero lo otro que trato de hacer es tomar esos síntomas y ver cómo afectan a alguien, en este caso a la SRA, en sí su capacidad para saber que algo como esto era ilegal o incorrecto, o cómo afectaron su capacidad para ajustar su conducta a los requisitos de la ley, que entiendo básicamente como controlar su conducta. Y para determinar eso, esos tres elementos son cosas que mantuviste en mente durante toda tu evaluación de los registros, tu entrevista con la acusada y las pruebas psicológicas que realizaste. Sí, así es. Y es algo que puse en la primera página de mi informe porque siempre trato de hacer eso para dejar lo más claro posible que es algo a lo que estoy prestando atención durante toda la evaluación. Entonces, esa es tu mentalidad al abordar la evaluación de la SRA, Clinton, ya veo. Sí, así es. Entonces, ¿qué tipo de pruebas psicológicas le realizó a la SRA, Clancy? Había varias razones por las que quería hacer pruebas psicológicas. Una es lo que llamamos estilo de respuesta. En un asunto como este, alguien como la SRA, Clancy durante una entrevista podría responder de forma fidedigna, que es dentro de los límites de su memoria, tan precisamente como le sea posible. Pero hay otros estilos de respuesta. Uno es que alguien podría hacer lo que llamamos exageración o incluso invención. A veces eso se llama simulación, es decir, cuando distorsionan, toman lo que reportan y exageran o incluso inventan la gravedad de lo que están experimentando. Y luego, el otro tipo de estilo de respuesta es informar de menos, básicamente decir, voy a minimizar o incluso negar cosas que realmente experimenté. Así que el estilo de respuesta siempre es importante al hacer una evaluación forense como esta, y le puse atención. Y una de las pruebas psicológicas que administré, algo llamado inventario multifásico de personalidad de Minnesota, tiene escalas que me permiten observar y decir si sus respuestas son más o menos confiables, o está exagerando o inventando, o está minimizando o negando. Así que esa fue una de las razones por las que quise hacer estas pruebas. La segunda es que quería prestar atención a posibles síntomas de lo que llamamos enfermedad mental grave, cosas como alucinaciones, delirios o desorganización mental. Ellos realmente no pueden concentrarse en lo que se está discutiendo, tienden mucho a desviarse o a tener un discurso tangencial, lo cual es como salirse del tema y desviarse en diferentes direcciones y así sucesivamente. La desorganización cognitiva es otro síntoma. También hay una revisión de los síntomas que ella reportó alrededor del 24 de enero de 2023 y quería hacerle preguntas de manera bastante completa sobre eso.
Hay otros síntomas que ella estaba experimentando, según se informa, en particular la depresión, y quería saber qué tan deprimida se sentía. Y eso era algo que también podía medir con estas pruebas psicológicas. Y finalmente, los pensamientos suicidas eran bastante importantes. Y quería hacerle preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos relacionados con el suicidio, como en el periodo previo al 24 de enero y alrededor de esa fecha. Así que todas estas son razones por las que le hice pruebas psicológicas